Observatorio 2012 con Ciro Murayama. Tiempo de definiciones. Mario Delgado Carrillo nació en la ciudad de Colima en 1972. Estudió la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y realizó una maestría en Economía en la Universidad de Essex, Inglaterra. Mario Delgado se ha desempeñado en el sector público por más de 15 años, principalmente en el gobierno del Distrito Federal, situación que lo encaminó a unirse al Partido de la Revolución Democrática. En el año 2006, Mario Delgado participó activamente en las campañas electorales de Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia de la República y de Marcelo Ebrard como candidato a la jefatura del gobierno del Distrito Federal. Tras el triunfo en el Distrito Federal, Marcelo Ebrard designó a Mario Delgado como secretario de Finanzas de la capital del país, siendo así la persona más joven en la historia de la Secretaría en asumir este cargo a los 34 años. En julio de 2010, Mario Delgado se hizo cargo de la Secretaría de Educación del Distrito Federal, cargo que abandonó el 29 de marzo de 2012 para contender por un escaño en la Cámara de Senadores. Esta noche, en Tiempo de Definiciones, Mario Delgado, candidato al Senado de la República por el Partido de la Revolución Democrática. Pues esto es Tiempo de Definiciones, ya sabe usted, el plato fuerte de este programa, donde hemos estado hablando los últimos meses, las últimas semanas, con los actores políticos más relevantes. El tramo final de entrevistas a candidatos lo hemos dedicado al Congreso de la Unión, al Senado de la República. Ya estuvieron candidatos del PAN, del PRI, y esta noche está con nosotros, como ya lo anunciábamos, Mario Delgado. Maestro Delgado, muchísimas gracias por estar en este espacio de TV UNAM. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Muy honrado estar en tu programa. Mario, un país de tradición presidencialista como el nuestro ha puesto la mirada sobre todo en las campañas presidenciales y en las definiciones de los 4 aspirantes a la presidencia de la República, pero está en juego el Congreso de la Unión. ¿Cuál es la importancia de la Cámara de Senadores en particular, que es el cargo que usted busca? Bueno, tiene mucha relevancia porque en los últimos años hemos visto desde 97 que tenemos a un presidente de la República de un partido que no tiene mayoría en el Congreso, o en la Cámara de Diputados, o en la Cámara de Senadores, y es muy importante en el ejercicio de gobierno para algunas reformas, para poder gobernar al país, pues tener algún tipo de acuerdo político o construir alguna mayoría en el Congreso, cosa que no se ha logrado en los últimos años. Y bueno, venimos nuevamente a una elección presidencial, donde también se va a decidir el Congreso. Y tal parece, como van los números, Ciro, independientemente de quién gane la presidencia de la República, seguramente nadie tendrá la mayoría. Y eso finalmente es bueno para el país porque permite discutir muchas de las medidas que se vayan a tomar. El Senado, bueno, el Senado es muy importante por las propias funciones que tiene el propio Senado. Justamente yo me he dedicado mi campaña a explicar qué hace un senador, porque cuando yo le comenté a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos, que quería ser senador, me di cuenta que había poca información, poca familiaridad con el trabajo del senador, qué le corresponde hacer, qué debe hacer. Y justamente mi campaña yo la dediqué a eso, a explicarle a la gente qué hace un senador, qué compromisos puedo tener. Más adelante los comentaremos. Yo hice 3 compromisos con la ciudadanía y es a lo que vamos a trabajar. Mario, a ver, antes de ir precisamente a esta agenda del Senado, hay una afirmación que hace que me parece muy relevante. El tipo de presidencia que se va a ejercer en este país va a ser diferente si el presidente, sea quien sea, tiene posibilidad de sacar las leyes adelante solo con su partido o si hay contrapesos y tiene que negociar. No, son 2 presidencias completamente distintas. Estamos hablando de 2 escenarios muy complejos. Nosotros estamos acostumbrados y más bien estamos preparados, Ciro, para que cuando Andrés Manuel gane la presidencia logremos convencer a los representantes de los otros partidos de las reformas que necesita hacer nuestro país. Por eso la agenda de la izquierda es mucho más amplia que la tradicional agenda de reformas estructurales que se han venido manejando. Por ejemplo, una muy importante
y que ha propuesto Andrés Manuel es, bueno, la reforma, la parte económica, tenemos que empezar por el gobierno. O sea, tenemos que empezar por ajustar el costo del gobierno, por tener un gobierno más austero que le cueste menos a la ciudadanía y combatir la corrupción. Es decir, juntar una bolsa inicial que detone la inversión pública, que detone la inversión en la gente en los programas sociales como primer paso, como un planteamiento económico. Y así, si lo vas viendo en los otros temas desde el punto de vista relevantes, del Senado, hay una agenda. ¿Cómo habría que acompañar eso? Porque el Senado finalmente no aprueba el presupuesto, sino que coadyuva o es parte de la aprobación de los ingresos. Sí, no, el gobierno, el Senado sobre todo, bueno, tiene que acompañar al Ejecutivo en las reformas de ley que se vayan a hacer. Por ejemplo, imagínate, Ciro, que para aquellos que dicen que no se puede tener un gobierno más austero, para aquellos que dicen que sacan las cuentas y dicen, pues no me cuadran las cuentas de Andrés Manuel, porque no son capaces de imaginar un gobierno con la austeridad que tiene el gobierno de la Ciudad de México. O sea, no es una idea, no es un planteamiento vacío, es simplemente extrapolar el tipo de gobierno que tenemos en la Ciudad de México, llevarlo a nivel nacional y te puede generar esa cantidad de ahorros. Por ejemplo, imagínate que tuviéramos una ley de austeridad a nivel nacional como ocurre en la Ciudad de México. Ahí es donde el acompañamiento del Congreso, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores es muy importante. Ahora, el acompañamiento al presidente se entiende desde los distintos grupos que esperan que su abanderado conquiste la presidencia. Pero también parece haber en las democracias un papel muy importante de fiscalización de la labor del Ejecutivo. ¿Qué habría que desarrollar en este sentido en el Senado y en general en el Congreso de la Unión en México? Bueno, ahí sin duda que, bueno, ahí, digamos, en caso de que que estemos en un partido diferente, el presidente de la República, el Congreso, nosotros no vamos a dejar plantear nuestras propuestas para el país, porque es en lo que creemos, es parte de nuestro programa, es lo que marca la diferencia en temas tan fundamentales, por ejemplo, como el educativo, como el energético, como el tema de desarrollo económico o los derechos sociales. Digamos, hay planteamientos muy claros de la izquierda que es la agenda que vamos a llevar al Congreso. Sabemos que tenemos que hacer una labor muy importante de convencimiento con los otros partidos, pero sí tiene que haber una discusión muy amplia de cuáles son las rutas que va a tomar nuestro país en los distintos aspectos de su vida. Está poniendo usted sobre la mesa un asunto que me parece muy relevante. La izquierda tiene una agenda legislativa, no solo que va más allá del triunfo en la presidencia. Tenemos una agenda legislativa, obviamente va acompañando el proyecto presidencial, pero es la agenda que vamos a defender, ganemos o no ganemos la presidencia de la República, porque es en el país que creemos, son las reformas que creemos que nuestro país necesita. Por ejemplo, hoy, Ciro, estuvimos en un foro muy interesante, hablando de la Constitución de la Ciudad de México. Y hablando cómo el tema de la Constitución de la Ciudad de México no solo es un tema de la ciudad, tiene que ver también con todo el país. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos fundamentales para tener una Constitución en la Ciudad de México es que logremos la independencia financiera, que la Ciudad de México pueda tener autonomía en su financiamiento, en las decisiones, por ejemplo, de su deuda y pueda planear su futuro a mediano plazo. Porque hoy hay una situación distinta. Hay una situación extraordinaria, una situación de excepción al resto del país, donde el Congreso de la Unión determina el financiamiento de la ciudad. Y yo planteaba hoy en la mañana, ¿por qué no es un tema de la ciudad? ¿Por qué es un tema del país? Porque la Ciudad de México es el motor económico del país y lo tenemos amarrado, es como un león encadenado que tiene mucha fuerza, que todo el tiempo está peleando por salir adelante la economía de la ciudad, sin embargo la tenemos sometida. Entonces hay que liberarla, porque si la Ciudad de México crece a tasas mayores, lo va a hacer el país en su conjunto, por simple aritmética, porque representamos el 20% del producto y porque somos la región con mayor competitividad de todo el país. Entonces, si queremos plantear tasas de desarrollo mayores para nuestro país, no lo vamos a lograr si la Ciudad de México no crece de manera más acelerada. Ahora que habla sobre las finanzas de la Ciudad de México, en la capital la recaudación promedio como gobierno local es mucho más alta que el resto de las entidades del país y tenemos como nación
un problema de baja recaudación. ¿Qué lecciones extraería usted, que además fue responsable directo de las finanzas de la ciudad, que podría llevarse a los planteamientos al Senado? No, hay una lección muy importante de la Ciudad de México al resto del país, que es la Ciudad de México ejerce todas sus potestades tributarias. Es decir, pues aquí sí cobramos los impuestos. ¿Por qué? La mitad del presupuesto de la Ciudad de México proviene de fuentes locales, del predial, del agua, de distintos derechos y contribuciones que pagan los habitantes de la Ciudad de México. Lo cual no necesariamente es popular. No necesariamente es popular, pero sí es muy responsable, Ciro, porque estamos hablando de qué país queremos. Y aquí en la Ciudad de México lo que se ha hecho es tener mucha responsabilidad en sus finanzas. Tenemos una deuda muy bien calificada, tenemos finanzas públicas sanas, a pesar de un contexto muy adverso para la ciudad, donde cada vez pierde más recursos, donde a la ciudad cada vez se le dan menos recursos producto del pacto fiscal, que tiene que reponer con eficiencia recaudatoria, con austeridad en el gobierno, y lo más importante es que al mismo tiempo de tener finanzas sanas, tenemos la mayor política social de toda América Latina, la mayor inversión en la gente y además las obras públicas más grandes del país en los últimos 20 años, como lo es la línea 12 del metro. Entonces, ¿qué se demuestra al final del día? Que puedes tener un gobierno que es fiscalmente responsable, pero que también es socialmente responsable. Muy bien. Mario, quisiera yo ir a la agenda de las propuestas y algunas definiciones en materia de leyes o incluso cambios constitucionales que han planteado otros partidos, como las están viendo ustedes desde el PRD, pero permítame hacer una pausa. Ya lo ve, estamos conversando en vivo desde Ciudad Universitaria con Mario Delgado, candidato del Partido de la Revolución Democrática al Senado de la República. Volvemos en unos segundos. Gracias por continuar con nosotros en Tiempo de Definiciones, esta sección de Observatorio 2012, donde hablamos con los candidatos, en este caso con Mario Delgado, aspirante por el Partido de la Revolución Democrática al Senado de la República. Él es candidato por el Distrito Federal. Maestro Delgado, yo quisiera que pudiéramos tocar algunos puntos que necesariamente van a pasar por el Senado, porque de hecho ya lo han anunciado otros actores políticos. Aquí hablaba, por ejemplo, la semana pasada con Raúl Cervantes, aspirante del PRI al Senado, sobre la idea que tienen ellos de reforma en materia energética. ¿Qué habría que esperar del PRD? ¿Cuáles son las definiciones de usted que está buscando el voto para esta Cámara? Ese es un tema muy importante para nuestro país, Ciro, porque la batalla por el futuro, por el desarrollo de las naciones, tiene que ver con dos cosas, con el conocimiento y con la energía. Nuestro país pues, tiene la gran ventaja de tener petróleo, pero fíjate que a lo largo de los años hemos cambiado nuestra visión respecto del petróleo. Si tú revisas la idea inicial del general Lázaro Cárdenas de hacer la expropiación, dice, se queda con el petróleo nuestro país para que sea una palanca del desarrollo nacional. Y así se concibe justamente. Lázaro Cárdenas también es quien funda el Politécnico Nacional, justamente para que vaya acompañando la técnica, el Instituto Mexicano del Petróleo, para que vaya acompañando la educación, el desarrollo tecnológico y el petróleo para el desarrollo del país. Con el descubrimiento de principalmente los yacimientos del Golfo de México, nos convertimos en un país exportador de petróleo y cuyos ingresos se dedican a financiar la hacienda pública. Y dejamos de invertir en la petroquímica, dejamos esa industria que teníamos desarrollada hasta los 70s, pues prácticamente se detiene en los 80s. ¿Qué hacemos ahora? Pagamos las consecuencias. Importamos, de cada 2 litros de gasolina importamos 1. Y se va 1/3 de los ingresos petroleros, ya se está yendo 1/3 en pagar la gasolina que estamos importando. ¿Cuál es el planteamiento de la izquierda? Además que la Constitución dice que el petróleo es del país, porque yo veo que de manera muy fácil la gente del PRI, la gente del PAN, está diciendo, pues vamos a abrir Pemex a la iniciativa privada, vamos a entregar Pemex a la iniciativa privada. Pues ahí la Constitución dice otra cosa. Entonces, ¿qué hay que hacer?
Hay un tramo bueno, que recorrer. Están pensando precisamente cambiar la Constitución, es lo que... Pues ahí nos vamos a ver en el Congreso, ¿no? Justamente hay un tramo que hacer antes en Pemex. Es decir, tienes que tener un gobierno corporativo muy eficiente, muy transparente, combatir la corrupción. Apenas la semana pasada salió en el periódico que se descubrió un buque tanque con no sé cuántos litros robados de petróleo. En fin, tienes que combatir primero eso. Y entonces, bueno, pues ya pensar cómo haces una empresa más eficiente, pero que la enfoquemos al desarrollo nacional, Ciro. Tenemos reservas para 10 años, este es un dato gravísimo. Entonces tenemos que utilizar el petróleo para nuestro desarrollo nacional. ¿Qué están haciendo las grandes potencias petroleras? Están aprovechando este bono que les da el petróleo para prepararse para la siguiente. Y petróleo muy caro en los últimos petróleo años. Muy caro. ¿Qué están haciendo? Bueno, están utilizándolo para desarrollar otras industrias, otras energías renovables, porque saben que en el futuro el hidrocarburo va a dejar de ser el principal energético. A eso iba yo. Y que va a haber otras energías renovables. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Claro, los riesgos de estar usando el petróleo para gasto corriente, eso ¿a dónde nos está llevando? Lo estamos utilizando pues para financiar a un gobierno que es muy caro, que es muy oneroso. Te pongo un ejemplo. El día del debate, Andrés Manuel dice, vamos a ahorrar 300,000 millones de pesos. De inmediato sale un tuit del presidente Calderón diciendo, no es cierto, solo da 1,000 millones. Al otro día, pues yo me puse a revisar los números. Dije, bueno, pues vamos a ver la oficina de la Presidencia de la República. La oficina de la Presidencia de la República tiene alrededor de 1,400 plazas. Tenía 200 plazas que están por arriba de director área, todos ganando más que el jefe de gobierno de la ciudad. Son 35% de las plazas, más de 300 millones de pesos que podrían ahorrarse solamente en la oficina del presidente de la República. Es decir, sí se puede hacer un esfuerzo de austeridad muy importante. Claro. Por otra parte, hay un asunto que ha sido recurrente en mis diálogos con los candidatos al Senado, y es este asunto que, además, la pregunta la hacemos desde un medio público, ¿qué hacer con el tema de las reformas en materia de telecomunicaciones que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados han estado dormidas, a pesar de que desde 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales parte de los artículos de la llamada Ley Televisa? Bueno, ahí lo que justamente dice, bueno, está congelada en el Congreso, pues lo que queremos es cambiar los equilibrios del Congreso. Vamos a ver finalmente cómo quedamos. Para algunos temas, pues volverlos a poner sobre la mesa y actuar siempre pues, en beneficio de la nación. Ahí pues entramos a pues, un tema fundamental. Bueno, si queremos ser una economía abierta, llena de monopolios, y queremos ser una economía abierta donde haya competencia y donde pues no frenemos el desarrollo del país, pues a costa o en favor solamente de algunos monopolios. Es como la economía americana a principios del siglo pasado, que llegó tal la concentración de la riqueza y tal la concentración de monopolios que incluso impedía su crecimiento. Y después de que hay una intervención estatal muy importante, bueno, pues a todos esos monopolios les fue mejor, porque ¿a quién le conviene tener un país de pobres? Finalmente esos grandes monopolios pues se van quedando sin clientes, o cada vez tienen clientes con un poder adquisitivo menor. Entonces es mejor que tengamos una economía competitiva que lleve a un mayor crecimiento económico y que se beneficien todos. Por un lado, las empresas que tengan mayores ingresos y que por un otro lado, los consumidores tengan la posibilidad de tener mejores servicios a un menor costo. Pero al mismo tiempo, lo que hemos visto es que parte de estos poderes fácticos, monopólicos, empiezan a colonizar al Congreso de la Unión, a los espacios de representación. ¿Qué opina usted de este fenómeno de la telebancada? Pues yo creo que, yo puedo opinar una cosa, Ciro, pero lo más importante es la opinión de los electores. Esta es una información. Ellos van a decirlo el domingo, ¿por qué nos dice usted su definición ahorita? Es que yo no creo que lo vayan a decir porque simplemente no hay la información. Bueno, aquí la estamos generando, adelante. Si le preguntáramos a la gente si conoce el fenómeno de la telebancada, pues seguramente la gran mayoría no lo conoce. Entonces, no sé, digamos, es una cuestión, obviamente es legal, pero yo creo que es muy ilegítima, porque entonces nos vamos a convertir
pues en una democracia de cuotas donde pues utilizamos el sistema político para defender ciertos intereses. Sin embargo, pues son los riesgos que tiene una democracia. Lo más que se puede hacer o lo que deberíamos hacer pues es que la gente esté informada en lo más posible, que conozca este fenómeno, pues que conozca quiénes son, para que ellos decidan en la boleta si están de acuerdo con este tipo de prácticas o no. Por supuesto. Vamos, yo quisiera dedicar un bloque completo de nuestra conversación a profundizar en las 3 definiciones que nos avanzaba al principio, con las cuales se está solicitando el voto. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a esta conversación en vivo desde Ciudad Universitaria con el maestro Mario Delgado, candidato del Partido de la Revolución Democrática a la Cámara de Senadores. Ya volvemos. Gracias, continuamos esta charla con Mario Delgado, candidato del PRD al Senado de la República. Maestro Delgado, el Senado ha tenido una transformación, ya nos la explicaba usted hace rato, donde hay una pluralidad tal que el partido del presidente no domina esta Cámara desde el año 2000, pero esto se ha construido la pluralidad virtuosa con algunos cambios que pueden llegar a ser cuestionables si es que, por ejemplo, ya no hay una representación idéntica de todas las entidades de la República en la Cámara de Senadores. Hay 3 senadores por entidad y aparte una lista de 32 senadores plurinominales. ¿Qué opina de este diseño constitucional? ¿Hace falta mantenerlo? No, a mí no, la verdad es que a mí no me gusta. Va, digamos, en contra de la naturaleza finalmente del Senado, y hay que decirlo con toda claridad. Bueno, los partidos pues ponen en las listas pues a gente que ha estado por muchos años en los partidos, y bueno, hay nosotros que tenemos que salir a buscar el voto y que dependemos de que ganemos una elección para representar a la entidad. Pero a mí me parece que se pierde un poco la naturaleza del Senado. A mí la verdad es que no me gusta esta lista plurinominal en el Senado. Es parte, yo creo, que de la reforma política que tendría que darse en nuestro país. Ok, entonces ahí hay un punto, digamos, en la agenda. Hablaba usted de 3 grandes temas. Quisiera que nos los hiciera explícitos. Bueno, tengo 3 grandes temas a los que quiero ir al Senado, y es parte también de la explicación de por qué quiero ser senador, Ciro. Porque yo creo que debemos tener mucha congruencia. A veces, o muchas historias de políticos son pues que andas brincando de aquí para allá, y yo quiero decir, bueno, ¿por qué quiero ser yo senador? Yo tuve 2 experiencias en la Ciudad de México, una como secretario de Finanzas y otra como secretario de Educación. Y en Finanzas renegociamos la deuda, aumentamos los ingresos, de lo que hablamos aquí ya, hicimos más austero el gobierno y aumentamos la inversión en la gente, en la infraestructura, pero hay un factor que es determinante para el futuro de la ciudad, que la ciudad pueda decidir su financiamiento. ¿Por qué? Porque esto le quitaría incertidumbre política y le daría la posibilidad de planear su desarrollo a mediano plazo. ¿Y no nos abre riesgos como los de Coahuila? No, bueno, pues aquí la deuda de la Ciudad de México es la más auditada, y además algo muy importante, la Ciudad de México toma su endeudamiento en la Bolsa Mexicana de Valores. Ahí no puedes, imagínate que pudieras engañar al gran público inversionista, pues es imposible. Ahí la fiscalización es absoluta. Y aprovechando el tema, ¿cómo hacer para evitar fenómenos como el de Coahuila? No, aquí, bueno, necesitas... No en la Ciudad de México, en general, en el país. Es decir, ¿qué tipo de regulación necesitaríamos de la deuda de las entidades? Mira, si lo puedes tener mucha autonomía como Estado, como entidad federativa, pero tienes una entidad regulatoria muy poderosa, que es la Secretaría de Hacienda. Entonces, yo creo que habría que empezar por ver qué funcionarios están supervisando el endeudamiento. Hubo un problema de omisión en la Secretaría de Hacienda. A mí me parece que es imposible que hayas tenido ese nivel de endeudamiento y que la Secretaría de Hacienda no se haya enterado. Okay. Bueno, a ver, continúe con sus temas. Entonces, tenemos que liberar esto de la ciudad, porque ¿qué ganaríamos? La capacidad de planeación de su infraestructura, y eso nos da competitividad. O sea, tú vas a ciudades como Shanghái, vas a ciudades como Londres ahora en los Juegos Olímpicos, y tienes una maqueta del tamaño de todo este estudio. Y te dicen, mira, esta es la ciudad en 10, en 15 o en 20 años. Aquí no podemos hacer eso. Bueno, yo tenía que ir cada año a la Cámara de Diputados
a convencer a los diputados de Tabasco, de Yucatán, de Michoacán, de Baja California, de Coahuila, por qué queríamos hacer un deprimido en la Avenida Constituyentes o por qué era importante darle mantenimiento al drenaje profundo. Les explicábamos ahí el trazo de la línea 12 del metro y a cuánta gente iba a impactar, porque es la infraestructura de la ciudad. Y finalmente era una variable política, se decidía por otras razones, no por temas ni de desarrollo ni económicos. Entonces, darle la posibilidad a la ciudad de decidir su financiamiento y con ello darle la posibilidad de planear su infraestructura a mediano y largo plazo. Ese es un tema fundamental para la ciudad. Otro tema, como secretario de Educación, hicimos un gran esfuerzo en combatir la obesidad, el bullying, poner bebederos, poner computadoras en todas las escuelas primarias en la ciudad. Más de 2,000 escuelas con computadoras conectadas a internet de banda ancha que no se utilizan. Entonces, bueno, ¿por y qué? la responsabilidad de la educación básica en el DF la opera todavía la SEP federal. Es la única justamente es a lo que íbamos. Podemos hacer grandes esfuerzos, pero finalmente todavía la Secretaría de Educación Pública controla las escuelas de primaria y secundaria en la Ciudad de México. Y somos parte de los otros 40 problemas que tiene la SEP. Digamos, no tenemos una agenda educativa para la ciudad. Es hora de culminar la descentralización. Tenemos que hacer DF. la descentralización, que para la gente que se preguntara, bueno, ¿y qué es eso? Bueno, es que la Ciudad de México se haga responsable de sus escuelas y entonces sí empecemos a cambiar el modelo educativo de la ciudad. Y de los maestros, Mario. Y de los maestros, que ahí, bueno, lo que tenemos que hacer. ¿Qué pasó con los maestros, Ciro? Vivimos en la era del conocimiento ahora. Tuvimos una revolución de las tecnologías de información en 15 años. Hace 15 años, hace 20 años, ¿quién tenía una computadora en su casa? Nadie. Las tecnologías de información han impactado mucho a los maestros, todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del maestro ha cambiado, ya no solo tiene que enseñar, tiene que aprender de manera permanente, pero para ello hay que regresarlos otra vez digamos, a la escuela, volverlos a capacitar y que tengan una nueva filosofía. Eso es posible. Yo vengo de una familia de maestros y yo creo en la vocación de la enseñanza de los maestros. Tenemos grandes maestros en México, simplemente hay que darles la oportunidad pues, de montarse en esta ola de las tecnologías de información, que las aprovechemos. Esto y muchas otras cosas que tenemos que cambiar en la educación. En la Ciudad de México nos interesa, lo podemos hacer. No puede ser que los niños vayan 4 horas a la escuela en la ciudad. Ya es imperdonable. Ya, ¿para qué hablamos de desempeño y demás? ¿Para qué te digo más, Ciro? Van 4 horas. ¿Y hay que cambiar eso. ¿Desde la agenda del Senado? Eso es, digamos, es una consecuencia indirecta. Esto de cambiar el financiamiento y hacer la descentralización, pues son temas que indudablemente están en el Congreso, pero que confluyen en un proyecto más ambicioso para la ciudad, es que tenga su constitución, que ya nos referimos al principio. Yo no quise hacer mi campaña, Ciro, diciéndole a la gente, vamos por la Constitución de la Ciudad de México, porque me decían, bueno, ¿y eso para qué? O sea, ¿y a mí qué me cambia la vida? Sino más bien explicar por qué es importante liberar a la ciudad de su financiamiento para que pueda seguir pagando los programas sociales, para que pueda seguir ampliando su infraestructura y también en el tema educativo para que tengamos mejores escuelas. ¿Y el tercer tema? Ahí que es al revés, la experiencia de la ciudad hacia el resto del país, el compromiso con los jóvenes, los movimientos que vemos ahora de los jóvenes, tienen toda la razón, Ciro. Nosotros hace 6 años advertimos que había una deserción tremenda en las preparatorias de la Ciudad de México. En nuestro país, de cada 10 jóvenes que entran a la prepa, solamente 4 la terminan. ¿Por qué la abandonan? Por cuestiones económicas, porque tienen que salir a trabajar y apoyar a su familia. Pero un joven con secundaria terminada o secundaria incompleta o preparatoria incompleta, ya sabemos qué va a encontrar en el mercado laboral. El desempleo, el subempleo son los mal pagados, el 50% de los desempleos de este país son jóvenes. Son ahora también quienes están poniendo las víctimas en esta guerra contra el narco. Entonces es normal pues, que ya haya un movimiento de jóvenes inconformes, son los excluidos de prácticamente todo. ¿Qué hicimos en la ciudad? Hicimos un programa de becas que se llama Prepasí, 200,000 becarios en educación media superior. El grupo de becarios no sabe la respuesta, Ciro. Tenemos el nivel de deserción de Corea, de Japón, de Alemania. En 3 años lo logramos.
Hay 600,000 jóvenes que año con año abandonan la preparatoria sin terminarla en nuestro país. A lo largo de 10 años te da los 7 millones de jóvenes que no estudian y no trabajan. ¿Qué tenemos que hacer? Pues detener esta fábrica de expulsados que se ha convertido en nuestro sistema educativo. Y si tenemos una experiencia exitosa en la ciudad con Prepa Sí, hay que hacerlo a nivel nacional. Yo voy a impulsar una ley para que Prepa Sí sea Prepa Sí nacional y los jóvenes tengan una oportunidad distinta de futuro, que tengan su beca y que se queden a estudiar. Porque la legislatura que está concluyendo justamente aprobó que sea ya obligatoria la educación hasta el bachillerato, que por cierto pero hay propuesta, que fondear claro, esa expansión y no es automático, no es ponerlo en la Constitución para que se vuelva realidad. Hay que fondear esa expansión, que es más lugares, y tiene más que estar escuelas, acompañado de un reconocimiento a los estudiantes, tiene que estar acompañado de financiamiento a los estudiantes. No hay inversión más valiosa que pueda hacer nuestro país que la inversión en educación. Yo ya saqué la cuenta, además eso es factible, ¿eh? Tenemos los recursos como país para que todos los jóvenes que estén en preparatorias públicas tengan una beca. Además, pues esto lo he platicado mucho con Andrés Manuel López Obrador y ya ha hecho público el compromiso de que es una de las acciones más importantes para su gobierno, que todos los jóvenes en preparatoria tengan su beca. Bueno, pues Mario, el único enemigo que tenemos en este espacio es el tiempo. Muchas gracias pues por venir a colocar la agenda que ustedes desde la izquierda piensan llevar al Congreso de la Unión. De verdad, pues gracias por enriquecer la pluralidad que ofrecemos desde este espacio de la UNAM. Al contrario, Ciro, muy agradecido. Muchas gracias. Pues ya lo ve usted, hemos dado la voz a los 3 principales partidos de cara a las elecciones al Senado de la República. Recuerde que pasado mañana, jueves, un programa especial de Observatorio 2012 sobre cómo votar y los distintos elementos de seguridad en el proceso electoral. Y el domingo vamos a estar transmitiendo en vivo desde el Instituto Federal Electoral un programa de 6 a 7 de la noche y después de las 9 de la noche hasta que tengamos el anuncio del consejero presidente del IFE y las reacciones de los partidos políticos. Desde este espacio, ya lo sabe, con autonomía, con pluralidad como corresponde desde la universidad. Gracias por estar con nosotros, ha sido un gusto. Muy buenas noches.